Hay una expresión que dice, algunos nacen con estrella Y otros nacen y estrellados. otros nacen estrellados, pero falta una expresión más. ¿Cuál sería? Y resulta que hay un problema muy grave y les toca a ellos irse. Entonces me dice mamá, en 2 semanas vengo por usted. Tenía entre 9 y 10 años. Entonces yo dije, sí, va a venir por mí. Bienvenidos a Marica Sí Se Puede, un podcast diseñado para inspirar a través de las historias de personas que han enfrentado grandes desafíos y han logrado transformar sus vidas. Mediante entrevistas auténticas y cercanas, exploramos cómo han superado obstáculos, redefinido sus caminos y han alcanzado sus metas, porque Marica sí se puede. Bueno, Frank, bienvenido hermano a este programa Marica sí se puede. Hoy tenemos a Frank eh, con una historia muy interesante, una historia que les voy a contar un poco de mi parte. Yo conocí a Frank hace unos años y por motivos del destino, del lindo destino, Frank y yo teníamos una oportunidad de sentarnos a tomarnos un café, hablar, muchas veces de pronto almorzar, y Frank me empezaba a contar un poco de su historia. Y yo le dije un día a Frank, tenemos que hacer un libro, weón, con esto, porque es que esta historia de Frank es muy interesante, es muy, ¿cómo decía la expresión? Como una fuerza. Esa historia tuya, yo creo que es una historia de las que le dan el significado realmente al nombre de mi programa, que es Marica Si Se Puede. Frank, bienvenido al programa, hermano. Muchas gracias, David. Gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, aquí estamos para compartir muchas anécdotas, muchas cosas de la vida, pues, cotidiana, Cotidiano, de lo que comienzo uno a vivir, ¿no? así Y es. el proceso que pasa a través del tiempo. Bueno, hoy vamos a hablar de Frank Arepas El Maná, su empresa, su emprendimiento, que es una fábrica y distribución de arepas muy reconocida acá en Ontario, que estoy seguro que hace feliz a muchos colombianos y a muchos otros latinos, incluyéndome a mí, porque no me falta la arepita, obviamente, pero hablemos de Frank, hablemos detrás de esa fábrica de arepas, de ese logro que tienes hoy, de el empleo que estás generando y todo tu negocio. Frank, ¿dónde naciste? Cuéntanos, ¿quién es Frank? Bueno, Frank Ortiz nació en la ciudad más hermosa de Colombia. Bueno, cada uno decimos, bueno, Obvio, obvio, los de Medellín, Medellín, los de Bogotá, Bogotá, los de Cali, Cali. Frank nació en la querendona, trasnochadora y morena, en la ciudad de Pereira, Risaralda. Ah, qué bien. Fue muy poco el tiempo que que estuve viviendo ahí de pequeño. Nací en un hogar de una familia muy pobre, papá, mamá y tres hermanos más. Somos dos hombres y dos mujeres. Bueno, desafortunadamente ahora solo quedamos tres. Mi hermano menor, pues ya no está con nosotros, lamentablemente. Y bueno, mi vida allí nací, ¿no? Entonces, hay una expresión que dice todo el mundo que algunos nacen con estrella Y otros nacen y estrellados. otros nacen estrellados, pero falta una expresión más. ¿Cuál sería? Hay otros que las estrellas le caen encima. O sea, estrellados y fuera de eso, weón, lo acaban de rematar. Sí. Entonces yo pienso que ese podría ser uno de las definiciones mías, por decirlo así. Hasta los 2 años aproximadamente, no, entre 2 y 3 años aproximadamente, vivimos en Pereira. Mi papá fue un señor emprendedor. Él tenía una fábrica de gelatina, de gelatina de pata de vaca, ¿no? Esa gelatina negra. Ujú. Entonces era un señor que le iba bien. De la ciudad de Pereira, por algún motivo, nos movió hacia el Quindío, hacia un pueblo que se llama Circasia Quindío. Hermoso pueblo.
Me gustaría enviarle, si es posible, un saludo a esas personas De allá de de Circasia. Circasia Quindío, hermosas personas, unas familias que, bueno, nunca olvidaré. Entonces nos mueve mi papá hacia Circasia por el motivo que él creyó que nos tenía que mover. Entonces, éramos una familia muy pobre, pero felices. Estaba la familia reunida. Era una familia unida, sí, unida, se puede decir unida, ¿no? Entonces, empezaron a- a salir algunos problemas familiares, ¿no? En cuanto a que mi papá tardaba mucho para ir a casa. Entonces empezó a retardarse un poco, ya nos dejaba muy solos. Entonces, ya comenzamos a crecer, lógicamente, ahí en medio del pueblo. Mi papá cada 8 días llegaba con el producto, salía a venderlo, llegaba y bueno, nos dejaba lo necesario, ¿no? La renta y lo de la ¿De alimentación. qué edad estamos hablando, Frank, más o Estamos menos? hablando ¿Tú entre, tenías que 8 o 9 no, años? no, No. tenía entre 3 y 4, 3 y Oh, ok, 4, entre 3 y 5 años. ok. ¿Ok? Entonces, transcurrió el tiempo de esa forma, pero se fue deteriorando la relación como pareja y como hogar, ¿no? De ser una familia funcional, porque funcionábamos pobremente, pero bien, Sí. entonces pasó a ser una familia disfuncional. El papá ya no estaba en casa. La mamá luchaba con los pequeñitos, uno de 2, otro de 4, una jovencita de 8, 9 años aproximadamente y otra de 12 o 13, entonces era muy difícil para ella. Al punto de que, bueno, se deterioró tanto la relación entre una pareja por esa distancia, ¿no? Eso es un punto muy importante que de pronto a tus oyentes de este maravilloso programa, pues puede caer en cuenta de algo, ¿no? Que estar muy retirado de su casa puede producir algunas consecuencias que, pues, son lamentables como para la familia Consecuencias como tal. grandes, Consecuencias irreparables. irreparables ya. Entonces, esa lejanía hizo que todo se enfriara. Entonces, ahí comenzaron las estrellas a caer. Mi papá ya dejó de llevar el sustento completo, entonces llevaba producto a la casa. Entonces, yo era el mayor, estamos hablando de entre 5 y 6 años. Entonces, yo tenía que, ese producto que él llevaba, yo tenía que venderlo. Entonces, yo le aprendí a él Cuando hablamos de productos, lleva gelatina de la pata. gelatina de O sea, pata. Sí. no tengo plata, tome gelatina de Tomé, pata. sí, entonces llevaba cierto dinero para cubrir algunos gastos en la casa y luego él dejaba el producto. Entonces yo salía a vender el producto De 7 años, de seis de años 6 años, a la calle a vender a gelatina la de calle pata. así. Entonces él tenía una frase que decía y yo le aprendí esa frase. Él tenía una forma de llevar su charola, su bandeja y yo le aprendí esa parte al hombre. Entonces es algo muy importante, ¿no? De que aún así que él no me enseñó, yo ah, El yo espejo. lo aprendí, claro, eso fue como un espejo que me sirvió mucho. Entonces yo salí allí en esa ciudad a, a vender gelatina. Entonces él decía, tenía una frase de que llegó la vitamina, ¿sí? Entonces habían unos lugares exactos donde se vendía el producto y a esos lugares yo llegaba y yo vendía el producto a esa edad, vendía el producto. Entonces, fue algo interesante porque de pronto hoy en día se puede decir que fue un abuso Una explotación como infantil, tal, una sí, explotación una infantil. explotación infantil como tal, pero para mí fue una escuela, ¿ves? O sea, en Eh, tu mundo lo veías como una escuela para l- aprender a salir a lo, vender y lo puedo, para lo puedo ver ahora, o lo sea, puede lo ver ahora puedo ver sí. después de mucho tiempo. Entonces, hay una frase que yo, a raíz de toda esta situación, una frase que yo le enseño a mis hijas y le digo, se la comparto a cualquier persona.
y es todo aquel que aprende a vender algo o que aprende a vender, no le faltará alimento en la mesa. es verdad. Entonces, bueno, transcurrió el tiempo hasta que un día hubo una reunión familiar. Entonces mi papá puso las cartas sobre la mesa, dijo el hombre, bueno, ¿quién se queda y quién se va? ¿Quién se queda con su mamá y quién se va conmigo? Mm, Entonces, hay un punto también bien interesante que la persona que usted más ve, esa es la persona con la que usted más se va a inclinar a quedarse. Como ejemplo, todos veíamos a mamá cerca y a papá lejos. Solo lo veíamos cada 8 o 15 días. pero una decisión también para uno a los 6 años, una decisión tan grande, Es uno a los 6 años tomar un tipo de decisión de esas, hermano, es como que, por eso le digo que pues, comenzaron a caer las las estrellas. estrellas, ya. Entonces son decisiones que uno tiene que tomar desde una edad temprana donde nos quedamos todos con mi mamá. Entonces ahí comenzó la situación a cambiar en cuanto a nuestra vida, pues como familia, ¿no? A raíz de que aprendí a vender las gelatinas de mi papá, hubo un vecino que le dijo a mi mamá que por qué que yo no vendía para él, que por qué yo no vendía para él unos buñuelos, que él hacía unos buñuelos y yo los vendía. Entonces me pusieron a vender buñuelos. O sea, buñuelos y gelatinas. No, Ah, ya ya mi gelatinas, papá ya, ya se chao. había ido, o sea, mi Ok, ya papá gelatinas ya no sí, habían, ya no ya. había, sí, entonces ya nos tocaba a nosotros buscar a ver qué hacíamos, ¿no? Ujú, Porque ya no había esa entrada familiar, ya no había, mi papá ya o sea, nos abandonó. ya. Entonces empecé a vender buñuelos. De lunes a viernes en Circasia Quindío, yo salía con una canasta y empezaba a gritar en la calle como, como aprendí a gritar. Entonces yo gritaba fuerte y la gente salía porque eran las 6 de la mañana y yo ya estaba gritando en la calle Ya está. buñuelos Buñuelos, calientes. buñuelos. Buñuelos calientes, buñuelo, buñuelo. ¿Entiende? Entonces la gente salía y me compraba y yo vendía todos los buñuelos. El sábado y el domingo la gente me odiaba ¿Porque querían dormir hasta tarde o qué? porque claro, Ah, yo pasaba a las 6 de la no, mañana no, no. puntual gritando buñuelos, buñuelos y la gente no, pues ¿qué le pasa, hombre? Deje de dormir porque es fin de semana y estamos cansados. Claro, Entonces eran los días que más que menos me vendía. iba mal. De tu casa ya a las 8 de la mañana, weón. Entonces resulta que pasó por muchos días, después vendí huevos, después vendí plátanos, pero ahí sí podríamos decir de que fue un abuso, porque yo no ganaba nada de lo que vendía. O sea, todo lo que ganabas era para la casa. No era para el hombre aquel. Ah, y las ganancias. No, no. Por eso le digo que era un abuso, Ah, porque me usó el tipo para venderle unos productos que yo en la casa no tuvimos un beneficio, ibas a la por decirlo escuela, así. por lo menos, Franco, ¿no? Entonces empecé a ir a la escuela, claro, primero de primaria, a los 5 años, por ahí, porque en ese tiempo no había kinder ni había Sí, 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 nada de de eso, una para de primero. una para primero. Un pueblo pequeño donde íbamos a una escuela que se llamaba Simón Bolívar. Y bueno, allí llegábamos los que nacieron con estrella, los que nacieron estrellados y los que nos caían las estrellas encima a toda hora. O sea, una escuelita donde Una todos escuelita donde todos estábamos estaban revueltos. ahí Ahí no metidos, había. todos. Ay, güey, Entonces, hermano, ahí empecé a conocer amistades, lindas amistades. Eh, hay una amistad que pues falleció, pero esa familia, hermosa familia, la familia Naranjo Tejada, la familia de Doña Irma, s- 3, 4 familias que todavía quedan, Doña Gilfa, que nos dieron mucho la mano.
¿Sí me entiende? O sea, en medio de esa pobreza tan tremenda que nosotros quedamos, pues nos dieron mucho la mano, entonces es gente que uno recuerda con cariño y a veces como que se le trata de quebrar a uno la voz, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es ese agradecimiento que hay hacia ellos, ¿no? Entonces, de lo poco que ellos tenían, pues nos colaboraban a nosotros. Allí cuando ya quedamos en esa parte que estábamos solos, entonces aprendí, se me abrió un mundo entero a los 5 años, por ejemplo. Entonces, los primeros productos que yo vendí fueron hoja de Congo. No sé si de pronto vos conoces la hoja de Congo. La Estás verdad, muy la hoja de joven para Congo eso. no la conozco, hermano. Quisiera Muchos, decirle que sí, pero no la conozco. pero muchos, Voy cuando mm, termine la entrevista, voy a buscar muchos de ustedes saben de qué les estoy hablando. Entonces, esa hoja de Congo es una hoja larga donde ahí en ese tiempo utilizaban los carniceros esas hojas para envolver la carne, por Oh, ejemplo, ¿sí? Entonces yo vendía eso por docenas y yo ganaba dinero y llevaba a la casa. Entonces hay una papa que se llama sidra. Espero que sí, pues. la sidra sí, 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 Bueno. sí. Entonces, esa sidra se da en cualquier parte. Entonces yo agarraba y esas sidras las metía en bultos o canastas y esas sidras yo las vendía. Esos fueron los dos primeros productos que vendí de cuenta mía, Que te dieron ganancia. que me dieron ganancia y que no costaban, o sea, no me valían nada. Yo iba a recogerlos por ahí Al monte lo al recogí y lo monte, vendías. exacto. Bien, bien, bien. Entonces, se comenzó como esa parte de, ¿no? De emprendimiento sin siquiera yo saber qué era lo que estaba haciendo, sino que me tocaba Sobrevivir. sobrevivir prácticamente. Avanzando el tiempo y me hago un amigo en la escuela, eh, Javier Peñuela o Luis Fernando Peñuela. Y es un hombre que admiro porque pues tuvo la capacidad de que a pesar de ese entorno que nosotros crecimos, salió adelante y hizo una carrera universitaria y se hizo un profesional tremendo. Entonces, es una parte muy delicada porque desde pequeños nos, de acuerdo al ambiente donde uno crezca, asimismo se hace una sociedad. ¿Sí? Pero a pesar de esos ambientes, también hay momentos en que se dice, bueno, sí se puede salir adelante. Se dice, eh, no cojamos el camino torcido. Fran, vos cuando estabas en esa edad tan temprana, trabajando, sobreviviendo, pues me imagino que tú realmente no tenías una conciencia lógica de lo que estabas haciendo. Lo estabas haciendo por sobrevivir, por llevar un sustento a la casa. ¿Continúas vendiendo esos productos hasta qué edad? O cuéntame un poco más del tema de tu adolescencia. ¿Qué pasa en el tema de tu adolescencia? Bueno, dentro del proceso, eh, comienzo en quinto de primaria, segundo de primaria. Entonces, todas estas familias, pues, nos colaboran mucho, ¿no? Entonces, nosotros éramos de esas familias que si había si había aguapanela con pan al desayuno, tal vez en el día no había más que consumir, o sea, em, una situación precaria, digámoslo así, Ujú. una pobreza absoluta. Mi mamá empieza a trabajar y hay unos trabajos de limpieza de unas discotecas en Circasia. Entonces, ese trabajo lo hacíamos y de allí en las discotecas le regalaban a mi mamá cuatro gaseosas diarias. Entonces llegábamos a esas discotecas a limpiar. La discoteca se llamaba Jacaranda y a otra que se llamaba La Cabaña. Entonces llegamos, lo primero que hacíamos era buscar qué se cayó en la noche, porque el borracho saca la Cualquier plata. monedita, cualquier cosita por ahí, cualquier billete. Entonces siempre se encontraba algo. O sea, había
había un poder como que nos ayudaba a encontrar siempre algo, y de ese algo se agarraba y se compraba un pan y se tomaba con gaseosa y había algo en el estómago, por ejemplo, ¿no? O Ujú. sea, esta historia la contamos porque no para que a las personas les dé pesar, que en cierta manera da como un pesar, ¿no? Uy, pobrecito, no, pero es, es Concientizar. concientizar y es mirar la capacidad que tiene el ser humano como tal de salir adelante si lo quiere lograr. No, y no solo eso, Frank, sino también de, tú me estás contando eso y estás diciendo que a veces agua panela y pan. ¿Y cuántas personas ni siquiera se dan cuenta del día a día, de todas las bendiciones, de toda la comida, de todo lo que tienen? Y no solo eso, sino también de renegar. Ay, no, yo no quiero, no, o sea, mi croissant con queso cheddar no me gusta es con mozzarella. O Es cierto. sea, huevón, o sea, Sí, marica, hay sí. gente que, está bien, no te gusta eso, pero hay gente que un pan y una Coca-Cola es No, lo no. del día, Y huevón, y te ya, digo, lo exacto, del día. exacto. Yo creo que la palabra exacta que acabas de decir es, mejor dicho, cabe ahí. O sea, si nosotros teníamos la bendición de encontrar monedas debajo de esas sillas todos los días, para nosotros eso era un triunfo. El día que no encontrábamos era un Claro. día que no comíamos pan, por ejemplo. Ujú. Entonces, transcurrió el tiempo así. Yo salía con el único que salía era con Javier Peñuela y nos íbamos a buscar plátanos, hermano, por ahí a las fincas cercanas. Entonces salíamos de la escuela y íbamos a buscar a que nos regalaran plátano. Entonces, pues muchas veces nos regalaban, pero también a veces no nos daban nada. Entonces, pues como no nos daban, nosotros nos metíamos a buscar en los cafetales y toda esa vaina que siempre nos pasaron muchos sustos porque nos veían, nos decían los robaplátanos, ¿sí Los me entiendes? Por robaplátanos. ejemplo. Pero era para eso, para tener un plátano y echarle al agua y cocinar con agua y comer plátano cocinado, Ah, ¿sí no me era para entiendes? vender, No, no, esa era vaya a coger plátano eso era para la para casa, comer. sí, para la casa. Yo que los plátanos que hay culebras y arañas y Hay hay de de todo, todo, pero güey. mira que es que por eso te digo, Ay, ay, ay. por eso te digo que eso es una situación como que única, o sea, es una experiencia que cuando uno la cuenta de esa forma es porque, pues, sencillamente así la vivió, ¿sí me entiendes? Entonces se conseguía para comer y se hacían muchas cosas, se hacían mandados, se cargaban mercados los sábados y los domingos porque era un pueblo donde llegaban la gente del campo los sábados y los domingos a consumir y a comprar. Buscando billete como fuera, por cualquier Entonces, lado. como fuera para poder llevar algo a la casa, y te estoy hablando que tenía 5 o 6 años, entre 5 y 6 años le estoy hablando. Entonces, hermano, éramos tan pobres que pues no había cómo ir al médico, por ejemplo. Entonces, esta anécdota es muy, 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 muy chistosa en Circasia, por ejemplo, donde las Semanas Santas mi mamá no, iba a bendecir el agua, ¿no? El agua bendita y eso lo utilizaban como remedio, por ejemplo. Entonces, eso me enseñó a mí mucho acerca de la fe, por ejemplo, cuando estaba pequeño, porque eso, desafortunadamente, eso se me olvidó después de un tiempo. Pero vi la fe de mi mamá en ese caso, ¿no? Donde una Semana Santa, un sábado santo, en ese tiempo era miércoles, jueves y viernes santo, esos eran los días pues más santos. Ujú. Y el sábado era sábado santo, pero ya podía salir la gente en el pueblo a bailar y toda esta Ya cuestión. más tranquilo, Era, sí, era sí, 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 sí. pero eso era una tradición, unas Jueves y viernes, costumbres no que no se música, no movían a carne, o nada, sea, nada. que no música, nada, o sea, era un tema muy tremendo en ese Es, jueves y viernes santo de eh, respeto y de como de un, yo me acuerdo Es también cuando correcto, estaba se hicieron un pequeñito. respeto pues sublime, ¿no? Entonces, el día sábado era la cuestión, la ceremonia esta de la bendición del fuego y el agua. Pues, eso son cosas que uno lo marcan, ¿no? Ujú. Entonces mamá dice,
Frank, vaya, acompañe a sus hermanas a la iglesia a bendecir el agua, para traer el agua bendita. Eso era un sábado. Entonces me fui con mis hermanas y el club estaba a un lado en el parque y la iglesia en la otra esquina. Entonces ellas decidieron ir al club primero antes de ir a bendecir el agua. Entonces nos dijeron a nosotros, a mi hermano y a mí, quédense en el parque, póngale cuidado cuando estén bendiciendo el agua para que vayan y nos llamen al club y venimos y hacemos la vuelta y nos vamos. Entonces se fueron a bailar y mi hermano y yo nos quedamos en el parque jugando. Hermano, se nos olvidó todo. Se Nunca, nos nunca se, olvidó. nunca se hizo nada lo del agua. Nunca se dio. Entonces, cuando menos pensamos, mi hermano y yo vimos que salía toda la gente de la iglesia y fuimos y corriendo donde de las hermanas y le dijimos, bueno, nos jodimos acá porque ya salió la gente de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, la mayor de las dos mayores dijo, no, no, fácil. Las botellas de agua las llenamos en el parque, en la poceta donde habían peces y la gente tiraba pan y todo eso le tiraban al parque de Circasia, La a la fuente, pues fuente, a la, la fuente del parque la, la del fuente del pueblo. parque del pueblo, todavía existe. Y fuimos y vea, glu, 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 glu. Llenamos dos botellas grandes de agua y nos fuimos, Pero hubiera sacado monedas de la fuente, pues, weón. y nos fuimos para la casa, llegamos, que el agua bendita, sí, aquí está. Las muchachas bailaron un buen rato, nosotros jugamos en el parque, pero eso no es nada. Como a los 15 días, mi mamá tenía un dolor de cabeza terrible y entonces no había ni para una pasta, hermano. No, 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 traigan el agua bendita. Ay, hermano. Y nosotros le llevamos el agua bendita, mi hermana le hizo en un trapo, así lo en la empapó y se la puso acá. Ahí es donde le digo que aprendí La fe. la fe. Porque ni el agua estaba bendita ni nada, pero la fe de tu mamá, La de fe que los que había ella mandado tenía, a la fe como ustedes, tal, exacto. claro, los había mandado a ustedes a que le dieran la bendición al agua, y digo, no, esta agua ya está bendita, pim, pum, dolor de cabeza, chao. Se le La quitó el fe. dolor de cabeza. ¿Sí Lo me que cuando la entiende? gente dice que las cosas Entonces, son mentales, güey. ahí es donde uno va. O sea, yo ahorita ya leo mucho, me gusta leer mucho. Entonces, hay una frase en el libro más importante, diría yo, que hay en la tierra, que es algo fabuloso, es fascinante, donde dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Buena frase, así es. Y eso le sucedió a ella. Frank, ¿qué pasa? Seguís 12, 13 años, 14 años, ¿qué pasa en esa No, época mucho tuya del tiempo, bachillerato? mucho tiempo. Resulta que dentro del recorrer y todo eso nos hacemos a un padrastro. Entonces fue una muy mala idea, Mm. porque fue un padrastro ¿El de los buñuelos? No, no, abusador. no. No, 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 ese no. Fue un padrastro abusador, un padrastro que no, pues, solamente quería que yo trabajara, por ejemplo, que era el mayor, ¿no? Mm. Entonces entraba en enero entraba a estudiar y en julio me sacaban de la escuela y entonces viajábamos hacia Caldas en las cosechas. Aprendí el oficio del campo. A los entre 6 y 7 años aprendí el oficio del campo, porque fue un proceso despacio, ¿sí me entiendes? No fue un proceso donde yo digo, este bloque de años estuve así y la pasé súper, ¿no? O sea, eso fue a los 5 años vendiendo, o sea, a los 4 o 5 años tomando la decisión de con quién me voy, mi mamá o mi papá. A los, bueno, vendiendo lo que pudieras, obteniendo plátanos regalados o no, pero tratando de llevar algo para sustento para la comida. Luego 6 7 años llega el padrastro y otra vez ya el Se, tema, o sea, se embolató el tema familiar, ¿me entiendes? Porque pensamos que llegó un hombre a la casa donde íbamos a volver a tener como un hogar funcional. pero no fue así. Pero no fue así, siguió un hogar disfuncional, pero peor de lo que estábamos, ¿sí me entiende? Porque fue un padrastro abusador, castigador.
donde yo iba a trabajar con él y él toda la plata se la bebía, se la gastaba y todo eso. Entonces, también, así como aprendí y tuve ese reflejo de que había un papá vendedor, por ejemplo, también tuve el reflejo de un papá abusador y bebedor. Entonces, fueron 2 experiencias totalmente, contrarias. ¿Hasta cuándo dura esta etapa? Entonces, esta etapa dura hasta los 9 entre 9 y 10 años. Ese ir y venir de Circasia por decir algo, a Chinchina Caldas, donde era el epicentro de el eje cafetero, mejor dicho. Dentro de ese proceso del ir y venir, este padrastro me deja un tiempo con la hermana de él. La hermana de él era una señora que no tenía hijos. Entonces me vio como que ya tengo un niño en la casa. Yo era un niño, pues yo era un niño. Entonces me quiso cohibir, me quiso enseñar lo que no me habían enseñado en la casa. O sea, me quisieron hacer lo que no me habían hecho nunca en la casa. Quédese en la casa, haga un mandado, vaya y vuelva. Yo sí le hacía los mandados a mi mamá y todo, pero yo fui un niño muy tirapiedra, yo fui un niño muy de la calle. Ujú. No gamín, gamín como tal, pero pues un muchacho que no tenía papá. Sí, sí, sí. Entonces, a veces se pasaba la mamá por encima, pero no siempre, porque fue una mamá muy fuerte, muy, para castigar fue muy drástica, ¿sí? Entonces, un niño que agarró muchas mañas, un niño que robaba monedas, un niño que tiraba, le fascinaba tirar piedras y mató un perro de una pedrada, por ejemplo. Y eso me causó muchos problemas. Entonces, me deja con la señora. Realmente un niño de la calle, como dice uno, que uno no tiene como esa conciencia de la sociedad, no tiene esa conciencia de tantas Exacto, cosas, sí. hermano, en ese momento, pues que Sí, claro, o sea, es complicado. si yo me pongo a ver ahora, por ejemplo, la sociedad como tal, y entonces yo entiendo a esos niños, ¿sí? Entonces, de allí viene una camada de niños y niñas donde, pues, desafortunadamente se van perdiendo en el camino, ¿sí me entiendes? Sí. Muchos amigos de la escuela en Circasia perdieron la vida por el camino que tomaron como tal, ¿sí me Ujú. entiendes? Entonces es lamentable esa parte, pero también muchos eh, pues salieron adelante con sus familias y toda esa cuestión, pero también muchos de esos fueron los que nacieron con estrella, por decir algo, por decirlo así, ¿no? Entonces te vas para donde esta tía, digámoslo tía, Ajá. ¿y qué pasa ahí? No, ahí estoy Bien, 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 entre porque tenía comillas. mi comida, tenía mis 3 comidas al día, tenía techo. Y un día, pues, un señor, yo me iba a ayudar a la bomba de Circasia. Yo ese año quedé sin estudio, no pude entrar a la escuela. Entonces me iba a ayudar a la bomba donde echaban gasolina y lavaban los carros. Entonces yo era muy activo. Yo ayudaba a echar gasolina y yo ayudaba a lavar carros y toda esa cuestión. El hombre de la bomba me dijo un día, vámonos a pescar. Yo no sabía qué era eso. Y yo le dije, vámonos. Tomé la decisión, pues yo solo. Yo dije, bueno, le pido permiso a esta señora, pero nunca la vi. Se demoró mucho ese día para llegar a la casa Y te y fuiste. yo me fui. Le dije a la dueña de la casa, le dije, hágame el favor y le dice a la señora que me fui a pescar. Me fui a pescar, fue la peor decisión que pude haber tomado. Oh, sí. Sí, porque pues nos perdimos en el monte como unos 2 días por allá. ¿Cómo? Sí, nos perdimos, pero llegamos con una cantidad de, de pescados. Cuando entré a esa casa me dijo la señora, van a matar a garrote. Y yo no, pero ¿por qué si esa señora no es mi mamá? Dentro de la parte esa donde vivo con esta señora, ella me lleva a donde la suegra, una finquita por allá, entre Santa Rosa de Cabal y Chinchina Caldas. Me llevó de visita.
eh, pues terminando esa parte ahí como de niño, yo aprendí las labores del campo con este señor, pero pues sí, sí fue muy complicado, muy complicado. O sea, una niñez Una difícil, una niñez niñez muy complicada. complicada y difícil, sí. Ya. Sí, hermano. Sales Entonces, del ¿A qué edad ya dices, o sea, te vas de la casa más o menos? Ahorita hablemos de esa época de los 18, 19 años, cuando ya estás un poco más grande, ¿o mm, qué yo creo que pasa ahí? me toca regresarme un poquito a menos tiempo, 13, 14. David, porque a los 9 años yo estoy con este padrastro y con mi mamá y resulta que hay un problema muy grave y les toca a ellos irse. Ah, Entonces me dice mamá, en 2 semanas vengo por usted. Tenía entre 9 y 10 años. Entonces yo dije, pues sí, va a venir por mí. Entonces me dijo, en 2 semanas vengo por usted. Pero ya la estoy esperando. qué pena reírme, weón. No, o Qué sea, pena reírme, weón. Ay, marica, es que todavía la estoy esperando. no, no, nunca llegó. O Ay, sea, lo que weón. le quiero decir es que esas 2 semanas nunca llegaron. ¿Sí me Ay, entiendes? Frank, Entonces, hermano. allí tenía que trabajar, allí tenía que hacer muchas cosas. Y yo ahí aprendí. O sea, nunca más volviste a saber de ella. Ahí en ese tiempo, pues no, o sea, como me dijo que llegaban 2 semanas, uno de niño lo Le cree cree, todo, claro, uno que lo lo cree que diga todo, el papá eso es. O sea, 2 uno semanas lo vengo por cree. usted. Ok, listo, 2 semanas vengo. Amigos que están viendo este fabuloso programa, Ay, hermano, si le prometen algo a sus hijos, cúmplaselo. cúmplaselo por favor, o al menos trate, o si no puede, explíquele, porque ese niño cree lo que le estás diciendo y espera la promesa que le estás haciendo, que le cumplas. ¿Y entonces qué pasa, hermano? ¿Cómo van Entonces allá? allí espero 2 meses, yo trabajo, allí no me están pagando ni nada, entonces yo ya tengo una conciencia un poquito como que más desarrollada, ya pienso un poco más, entonces ya 2, 3 meses yo dije, no, esto ya, aquí ya no voy para ninguna parte, mi mamá ya no llegó, ¿qué hago? Me acordé de la suegra de la señora, De la tía, de la tía, pues que no era tía, pero exacto, digámoslo, pues me acordé de la de esa hermana del señora padrastro. y yo dije, esa señora vive por aquí cerca. Pues cerca le estoy yendo 3 horas a pie, Ay, porque yo no tenía ni, marica. ni para un transporte. Y me fui a buscar esa casa, esa finca, una finquita pequeña. Entonces, hermano, eso fue 3 horas y media caminando y llegué a ese lugar. En lo que yo iba entrando por ese camino, yo vi que había mucho monte y a mí me daba miedo, pues eso, tan alto ese monte y eso. Y llegué a la casita, la señora me miró y me dijo, ¿quién es usted? Porque solamente me vio una vez. Y yo, mire, yo soy fulano, se acuerda de mí que yo vine con su hijo y su nuera. Entonces la señora me dijo, sí, ya me acuerdo, ¿qué le pasó? Ahí me le tiré a una señora ya mayor, me le tiré encima así como en los brazos, ¿no? Buscando ayuda. Buscando un refugio, mano. Ay, marica. Entonces la señora me recibió, me dijo, no, ¿qué vamos a hacer aquí ya? Yo aquí no tengo nada para darle. Si hay arroz con huevo, ahí tengo gallinas, hay arroz con huevo y eso es lo que tengo. Yo le dije, no importa, eso comemos, eso es un manjar. Me quedé con la señora. O sea, este es que me quedé con la señora y la señora, yo hacía de Te todo. recibió la Me señora, recibió la pues, señora y porque pues a través de que yo anduve mucho con el padrastro, pues yo aprendí a trabajar, hermano. Yo ya era un muchacho trabajador con ciertos resabios que uno sí, va adquiriendo, porque ese niño, ese bebecito que uno carga y que la mamá y el papá y están ahí pendientes, ya viene cargado con una cantidad de cosas, sabiendo con el bien y el mal encima, solo que a través de los años se va desarrollando. Y en el medio que crezcas, asimismo se va desarrollando uno más que otro. ujú. ¿Sí me entiendes? Si creces en un medio sano, una familia unida, una familia que sí, ves amor, ves de todas esas cosas,
pues lógicamente que El patrón va a ese ser niño similar. la reacción va a ser positiva. Pero cuando venís de un atropello, de golpes, de mala vida, pues entonces como que el- la conciencia se va como cauterizando un poco más a medida que vas creciendo. Ya. Entonces, ya te estoy hablando de que la señora me tuvo ahí 2 años en su casa. Yo le colaboraba ya en esa finca y todo eso, y ella me dijo, veo que estás trabajando bien. Mi hija con su esposo son mayordomos en una finca. ¿Te irías a trabajar allá? Y yo le dije, sí, señora, yo voy. Entonces me fui a trabajar a una finca, a coger café y se terminaba la cosecha y me dejaban quitando maleza y fumigando y todas estas cosas. Aprendí a los 12 años, aprendí toda la parte del café, ¿no? El funcionamiento del café desde que se siembra hasta que, perdón, hasta que se saca a la federación, ¿no? O sea, todo el proceso del café, eso se llama patiero. Yo lo aprendí a los 12 años. Increíble, hermano. Increíble. Entonces ya no volví a vender, ¿ve? Ya no volví a funcionar con productos ni nada, sino que ya fue trabajo físico. Fue una escuela también donde pues, si trabajas, ganas un salario. El obrero es digno de su salario. Y ahí trabajabas, comías donde la señora bien, Sí, claro. techito, dormida, pues, y ahí, ¿o qué? Sí, ahí donde la señora, pero ya después me dio trabajo el esposo de la hija. Entonces ya era otra finca, ya eran otras cosas que hacía. eh, y allí ya a los 12 años, entonces, desafortunadamente, pues comenzó una vida diferente para mí porque ya agarraba buen dinero. Yo ya tenía un salario y me quedó mucho en mi mente la parte del abandono, ¿entendés? Como tal. Entonces me afectó. Cuando ya estaba jovencito o niño, todavía era niño, 12 años, un Sí, es niño. un peladito, weón. Entonces me afectó mucho porque empecé a beber, empecé a ¿A los tomar 12 licor, años? sí. Ay, marica. A los 12 años empecé a tomar licor y bueno, fue un acompañante mío por muchos años, La ¿no? tristeza por dentro, Sí, claro, la es incertidumbre, muy el por qué yo, el por qué esto, sí, todo, ¿no? eso es todas esas preguntas se le acumulan a uno. ¿Por qué me dejó? Porque entonces siempre, entonces, no solamente se comienza una adicción, porque prácticamente fue una adicción la que comencé a los 12 años, sino que comienza un pesar hacia uno mismo, ¿sí me entiendes? Pobrecito yo, me Una abandonó. autoestima Es, súper no, la, baja, pésima, o sea, la autoestima ni se. siquiera en el piso, sino Sí, enterrada, sí, claro. hermano. Entonces sí ve, o sea, por eso le digo que me caían las estrellas de todos lados. Entonces trabajabas y a beber. Entonces yo trabajaba y a beber y entonces es que lamentable, ¿me entiendes? Un muchacho de 12, 13 años diciéndole al patrón, yo pongo el aguardiente este fin de semana, por ejemplo. Mm. ¿Y qué va a comprar usted? No, yo pongo la cerveza, decía el patrón, el jefe. Y eso era lo que hacíamos. Anécdota de ese tiempo. Un 24 de diciembre me manda ese patrón, me manda al pueblo, a Chinchiná. Dice, vaya y traiga el licor para hoy 24. Yo no voy a ir al pueblo, pero vaya usted. Estoy hablando que tenía entre 12 y 13 años. Yo le dije, sí, ¿qué traigo? ¿Qué va a poner usted? Y me dijo, yo pongo el aguardiente, compre usted la cerveza. Y dígale a Fritanga era el chofer de un G que él tenía. Estoy hablando del campo, ¿no? Sí, Y sí. eso se manejaba en era el G. Entonces resulta que me voy para el pueblo. Salí, cogí el transporte, me bajé en la galería de Chinchiná. Yo, qué pena interrumpirte ahí, Frank. Sí. ¿Por qué será que creo que los que nos están viendo y yo nos estamos imaginando
¿Qué es? Dale, dale. Yo creo que no estamos imaginando lo mismo de pronto, muchachos, pero dale, dale con la Entonces, historia. entonces, pues yo me voy en ese G, llego a la plaza y porque el 24 de diciembre tengo que llegar, comprar y salir rápido, porque ya era como las 4 de la tarde. Y me bajo de ese G y hay una cantidad de policías. En ese tiempo andaba con unas escopetotas y largota y eso, y un bolillo, un palo. Entonces, pues me bajé del G y ahí mismo, contra el G, así empujado y todo eso, una requisa. Y yo, ¿y esto es qué? Y me requisaron. Entonces, pero me hicieron muy duro, o sea, me tiraron muy brusco y no me gustó. Y ya ese paquetico que tenía así como de ira y de este, ya estaba saliendo. Estaba el vaso ya, Sí, mejor dicho, al sí, límite. ya me estaba convirtiendo como en otra, tenía otra personalidad diferente. Entonces, el policía me esculca y todo eso y tal, y que cédula. Y yo le dije, no, no tengo tarjeta. Le pasé la tarjeta de identidad. Fue el hombre. Y ya lo vi que iba como a una cuadra ya lejos, iba retirado. Entonces, dentro de mi enojo, le digo yo, esto sí es mucho tombo y se la regué, ¿no? Le dije todos los madrazos que había, Todo ya. todos, y me desahogué, pero no lo dije mentalmente, lo expresé, pero en voz muy baja, en voz pasito. Entonces, cuando ya terminé de expresarme contra él, sentí que me levantaron la camiseta aquí atrás. Ah, había otro policía atrás. Había un policía atrás de mí y escuchó todo lo que yo le dije al tipo Ay, ay, ay. y le gritó y se devolvió. Me dijo, a este muchacho, le dijo, a este muchacho le dijo esto y esto, y que usted era esto y esto, y que su mamá era tal cosa. Hermano, y me llevaron para la inspección de Chinchiná. 13 años de edad, 24 de diciembre. Allá me metieron al calabozo. Bueno, no es la que yo me estaba imaginando. Yo me estaba imaginando que te habías llegado a Chinchiná y habías visto la fiesta, la rumba, las vías y te has quedado allá emborrachándote y rumbeando y de todo. No me había imaginado la de la Hubiera sido cárcel. así, hubiera No, sido no, chévere, no, ma. no me había imaginado la de la cárcel. No me imaginé eso. Pero ese fue el problema que yo tuve en el pueblo. El problema mayor fue con el patrón, porque él estaba esperando El el licor. licor para la fiesta. Y el licor no llegó sino como hasta las 2 de la mañana que me soltaron del. O te soltaron el mismo día. Sí, no, al otro día. Al otro día ya. Entonces yo, ¿y ahora qué hago a esta hora de la noche, de la madrugada ya? Hombre. Y me fui a buscar a Fritanga, al conductor del carro de él, y lo encontré. Y le expliqué, estaba medio borracho, le expliqué, compré lo que tenía que comprar y nos fuimos para esa finca y el tipo ya estaba durmiendo. Casi me echa. Por poco y medio. Después de todas esas situaciones, hombre, David, yo sigo trabajando ahí con esta persona en esa finca, pero ya empecé a cocinar la situación de irme hacia la ciudad. Quería salir en busca de mi familia nuevamente y eso lo organicé, lo acomodé y salí para la gran ciudad. Esa era pues Pereira nuevamente, donde me fui a buscar a mi familia y a través de mucho preguntar y moverme de aquí para allá, logré encontrar a mis hermanos nuevamente. Y que no habías regresado a Pereira ya hace varios años. O sea, era Eso. totalmente. Te fuiste de niño y Ujú. regresas de adolescente, de joven. Entonces me imagino que otra vez, como que, wow, esta ciudad tan grande, Sí, pues, ¿dónde salió? sí, sí, fue totalmente una situación desconocida para mí, sería la palabra, ¿no? ¿A dónde te vas a vivir? Entonces llego a la casa de la madrina de mi hermano Ok. y allí está mi hermana. Bueno, me encuentro nuevamente con mi familia, pero pues la situación no era fácil para un joven. Tenía que conseguir un trabajo porque ese era mi estilo de vida, trabajar y producir para mantenerme. Entonces no fue fácil y decidí estuve poco tiempo allí donde la madrina de mi hermano
excelente familia, una linda familia. Les quiero mandar un mensaje de agradecimiento desde acá. Yo sé que hablo en nombre de mis hermanas pues de mi hermano que tampoco está con nosotros ya, pero sí, personalmente también estoy muy agradecido con ustedes, Gloria Janet, Lucrecia y Dani Luz, que son las hijas de la Qué señora Rivera. bonito eso, Frank, hermano. Ser agradecido también una actitud muy, muy bonita que todos los seres humanos debemos de tener, debemos alimentar cada día. Ser agradecido. Yo creo que sí es muy importante porque uno nunca sabe, aparte de que, pues, cuándo va a necesitar de tal vez de la misma persona o alguien más. Entonces, esa parte del agradecimiento yo creo que la aprendí y la llevo conmigo. Como le digo nuevamente de las familias en Circasia, todas esas familias que te mencioné siempre aportaron un vaso de aguapanela, una taza de aguapanela que nos ayuda a salir Y una adelante. enseñanza, Y me una imagino enseñanza a la también. misma vez, claro que sí. ¿Para dónde te vas ahí? O sea, ¿sales de Pereira para qué otra ciudad o para dónde te vas? Salgo para un nuevo comienzo. Otra vez empieza un nuevo Busco un comienzo nuevo otra comienzo vez. en Cali y yo ya me voy a buscar mi propia madrina. Estuve donde la madrina de mi hermano un corto tiempo y por la situación que te digo que la situación de empleo y pues era muy joven, salgo para Cali a buscar a mi madrina y la encuentro. Ella me da vivienda y estoy viviendo con ella ahí por un tiempo. Hace que consiga amigos en una iglesia, en una parroquia en Cali. Entonces, a través de ella y con las amistades y el social network que ella tenía, como se dice, todo el círculo de amistades, entonces yo comienzo a conocer más gente allí. En la iglesia. En la iglesia, una iglesia católica, sí, ella era una católica practicante. ¿Cómo fue ese choque tuyo con tu mentalidad abierta y loca y de callejera, por decirlo de alguna manera, de llegar a una iglesia, de estar ahí? O sea, ¿llegaste allá con un poquitico de choque social más o menos o no? Sí, algo diferente pues nuevo para mí, donde había que rezar mucho y yo no era de rezar y estar en iglesias y eso. Entonces sí fue como vos decís, fue un choque que me corrió los cables un poco, porque de hecho las amigas que conseguí por ahí en el barrio iban a pedir permiso por mí a casa. Mm. Entonces a mí me pareció eso algo muy fuera de orden, de que fueran a pedir permiso para que me dejaran salir de la casa a mí. Entonces yo, como vos decís, una persona que se crió la mayoría de tiempo sola, que hacía lo que quisiera, entonces ahora habría que pedir permiso. Eso Te, te sorprendió, sí me sí, sorprendió claro. bastante y no me gustó mucho. Y me habías contado la vez pasada también en uno de esos encuentros que tuvimos la anécdota de la iglesia con una chica. Me contame esa anécdota, que esa Pues, anécdota hay que contarla, sí, sí. es Lo, buenísima. lo que pasa es que pues yo como unos 16 años yo no tenía esa experiencia de estar coqueteándole a las mujeres y buscar novia y eso, pues yo no tenía esa experiencia. Entonces llego a una ciudad grande de casi directo del campo porque pues fue muy corto el tiempo que estuve en Pereira y allí en esa iglesia hay grupos, ¿no? Se forman grupos de amigos y había un grupo que se llamaba Amigos Juveniles, que inclusive todavía tenemos la amistad. Y dentro de ese grupo había unas niñas y jóvenes, pues hombres y mujeres. Entonces un domingo estábamos allí, me dijo una chica, me dijo, a la salida, después de la misa, a la salida de la iglesia nos vemos, a la vuelta de la esquina, ahí lo quiero encontrar. Entonces me puso como una especie de cita. Y preciso después de que terminó la misa, me fui para la cita ¿Y en, vos qué diste? ¿Qué me irá a decir? ¿O por qué me citó? ¿O qué? Pues como muy raro, ¿no? sí, sí, yo dije, no, pues no sé qué será, porque pues como te digo, yo no era de los que mm, era coqueto, pues, por Sí, decirlo sí. así. Entonces llegué a la cita, era un lugar pues más bien solo. La muchacha me abrazó, me besó No.
pero lo que me dejó más en shock, como, ¿y aquí qué pasó? Fue que de un momento a otro sentí una lengua carrasposa por aquí abajo, Ay, hermano, ay, ay. que yo no sabía qué hacer con esa lengua en la boca, ¿me entendés? Como que uy, uy, ¿qué pasó acá? Una No, experiencia, hermano. una experiencia que, pues, la verdad me sorprendió ahí en el momento. Y bueno, cosas que pasan de Eso joven. está bueno, eso está bueno. Entonces, ¿te quedas ahí en Cali, arrancas a trabajar o qué empiezas a hacer en Cali? ¿Cuál es tu primer trabajo allá o qué estás haciendo allá? Bueno, mi primer trabajo es construcción, empecé a trabajar construcción y también empecé a tratar de sacar adelante pues los estudios en la noche, ¿no? Y ese trabajo de construcción me pareció muy fuerte y fuerte, era muy fuerte. Un horario muy extenso y me veía las manos muy llenas de ampollas y eso, entonces como que no me gustó el trabajo. Y decidí ya a los 19 años, decidí irme al servicio militar. Ok, dijiste ya no quiero trabajar más. Voy para servicio militar, aseguro comida y dormida. Por lo menos aseguro comida y dormida y en ese tiempo, no sé ahora cómo funcione, pero en ese tiempo tenías que tener una libreta militar y una libreta de conducta para. ¿Te enseñó, aprendiste algo en el ejército o volviste y te caíste en el ejército? ¿Qué pasó ahí? Sí aprendí disciplina y respeto hacia los demás. Pero dentro de lo bueno que aprendí, también hay situaciones, o habían en ese momento, a mí me sucedió que pues agarré otro tipo de vicios, por Claro. decirlo así. Entonces caí en esa parte de adicción de nuevo y entonces se complicó por algún tiempo esa parte. Terminas el ejército, ¿qué pasa? Cuál es tu futuro? ¿Qué dice Frank? ¿Y ahora qué? Terminas el ejército y ¿para dónde te vas? Yo dije, termino el ejército y ya y consigo un trabajo menos duro, menos complicado de estar trabajando construcción y quise buscar un trabajo de seguridad, Ok. en seguridad pero no fue posible. Así que empecé a conseguir a través de mis amistades trabajos que no me exigieran estudio, porque esa fue la parte más complicada también para mí, que no saqué una carrera, no terminé un bachillerato, por ejemplo. Conseguí trabajo en un supermercado en Cali, de ahí volví a otro comienzo, me fui a otro supermercado y así sucesivamente hasta que empecé a trabajar como mercaderista en una línea de productos muy reconocida en Colombia que es Fruco. Salsa de tomate, sí. Salsa de tomate, mayonesa, toda esta línea. Y empecé a tener contacto nuevamente con productos y de ahí de mercaderista pasé a vendedor. Vuelve otra vez tus raíces Mm. como tal, como vendedor. Sí, claro, volví nuevamente y siempre buscando como algo mejor, como ascender, ¿no? ¿Y vendías de cuenta tuya, tenías tu propio negocio o vendedor de qué tipo de productos? Bueno, como te digo, en Fruco, pues la línea de productos de Fruco, esa compañía también tenía la línea de productos de mayonesa Hellmann's, la línea de harinas como maicena, coladas maicena, todo esto es un conglomerado que se llamaba en ese tiempo DISA. De ahí salgo con una experiencia muy buena y entonces monto mi propio negocio. Empiezo a comprar productos al por mayor en las dulcerías más grandes de Colombia, Colombina, Chicles Adams, La Rosa, todos estos productos y empecé como una distribución de mis propios productos en Cali. Con esa sangre de vendedor y de empresario que siempre se ha destacado en Frank. Sí, sí, siempre volviendo a las raíces, ¿no? Volviendo al comienzo, a la parte de la niñez, donde fue mi comienzo. ¿Y qué pasa allá? ¿Estás viviendo todavía con esta madrina? ¿Con quién estás viviendo? Sí, claro, yo continué viviendo con ella ahí. De pronto, de un momento a otro, llega una llamada a mi Ok. casa, allá donde mi madrina, y era mi hermana Gloria, saludos, y me dice, ¿qué harías
o cuál sería tu reacción si mi mamá algún día apareciera? Oh, Te me pareció muy sospechosa o y curiosa y muy curiosa, sospechosa sí, la pregunta, sí, sí. donde yo dije, pues, yo no sé, pues, no pasa nada. Entonces, le dije yo: "¿Por qué?". Me dijo: "No, es que mi mamá apareció". ¿Qué sentiste? Curiosidad de saber cómo estaba, sí, porque siempre se llena la parte interna, siempre estaba llena de muchos lindos recuerdos, pero al mismo tiempo, eh, esa parte de me dejaste en el momento que más te necesité, por ejemplo, ¿sí me entiendes? Entonces, fue muy difícil, pero llegué donde estaba. O sea, la fuiste a Sí, ver. fui a verla y estaba donde mi mamá y resolví, no sé por qué, tomé la decisión de que se fuera a vivir conmigo allá donde mi madrina a Cali. ¿Cómo fue ese primer encuentro con tu mamá? ¿Qué le dijiste? ¿Cuáles fueron las primeras palabras? Fue un encuentro, pues, para mí como triste, no fue un encuentro de felicidad. Yo me acuerdo que yo lloré, pues, por la misma, o sea, fueron muchos sentimientos encontrados dentro de mí que me decían abrácela y muchas cosas, pero también una especie de rechazo. Esa burbuja que creaste de esa parte de tu vida como tal de se fue, no volvió. Sí, o sea, yo creo que en ese momento se reunieron todas las estrellas que cayeron encima de mí Sí, y pues, pero con todo y eso tomé la decisión de llevarla a vivir conmigo a Cali. qué bonito. Sí, claro, en ese momento la empresa que tenía, el emprendimiento personal, lo terminé para así poder recoger un dinero y ayudar en lo que se podía en cuanto al movimiento de ella de una ciudad a otra como Medellín, de Medellín a Cali prácticamente. Hoy hiciste un esfuerzo Sí, fue tremendo, grande, un porque esfuerzo que se hizo. Entonces, fue un encuentro, un reencuentro de la familia prácticamente. Pero ese reencuentro fue no fue un reencuentro especial, como que, sí, ya estamos de nuevo juntos, ¿sí me entiendes? Tenía la parte dulce y la parte amarga, amarga. ¿sí? Como te digo, aún así, con esa situación, pues, seguimos la vida adelante y vivimos juntos ahí en Cali. De allí, empecé a buscar nuevos horizontes, me encontré con un conocido que había viajado hacia el exterior en un barco de turista. Entonces me interesó esa parte. Sí, porque te volvías a arrancar desde cero otra vez, porque ya habías tenido tenías el negocio, vendes el negocio, haces todo este tipo de negocios para, pues, traer a tu mamá y, bueno, toda la logística. Entonces, otra vez estás sin trabajo, otra vez, Frank, arranca desde cero. Arrancar de cero, correcto, sí. Conseguí trabajo en una droguería reconocida ahí en Cali, en Colombia, pero pues especialmente en Cali. Y trabajé de cajero allí. ¿Y conociste a quien me has dicho que habías conocido a alguien? Conocí a un señor, sí, conocí a un señor Carlos, que él había trabajado, tenía experiencia en cruceros, en barcos de turista. Entonces como que se fueron juntando algunas piezas. Durante el proceso que trabajas en la farmacia. Correcto, durante el proceso que trabajaba en la farmacia. Entonces, fue posible muchas situaciones allí. Conocimos personas importantes, fuimos a reuniones importantes de compañías que estaban buscando empleados para cruceros. Muchos fueron reales, otros fueron simplemente una pérdida de tiempo. Pero fue muy importante haber conocido a este señor que tenía experiencia en trabajar en cruceros. ¿Y qué pasa ahí? ¿Se te mete en la cabeza de por qué no me voy a meter en el tema de los cruceros y a viajar o qué? Sí, 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 como que me llamó la atención el viajar, el buscar,
buscar nuevos horizontes, nuevas cosas, cosas diferentes, aventuras diferentes. ¿Se te dio fácil o cuál fue el obstáculo más tremendo durante ese proceso? El obstáculo más fuerte fue el dinero. Era un contrato que había que pagar, pero era mucho, mucho dinero en el momento. Por muchas razones, como le digo, las piezas se juntaron y logramos conseguir el dinero porque mi novia fue una pieza clave en esa parte, me colaboró mucho en eso. Ya habías conseguido novia entonces para esa Sí, ya época, tener tenía una novia, novia pero ya chévere. sabía que era un beso, Ya, ¿no? ya sea que era un beso. Entonces, sí, ya con ella me colaboró mucho en esa parte y toda la logística y la cuestión. Y se dio de que salió un contrato, entonces, había que presentar una entrevista. ¿Y qué pasó? Bueno, la entrevista, había que presentarla en inglés. Ah, ¿y tú sabías inglés? No, 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 yo no tenía, pues, conocimiento sino de par de palabras que enseñan en primero y segundo bachillerato. Pero en ese momento yo dije: "No, pues, arriesguémonos a hacer una entrevista en inglés, ¿qué se va a perder?". Si la paso bien y si no, pues Sí, no, no ¿qué? pierdo nada. Entonces, lo primero que hice fue conseguir un diccionario inglés-español y traduje muchas frases que quería expresarle a la otra persona al otro lado en ese teléfono. O sea, preparándote para la entrevista o Com para esa llamada o Sí, como una especie de preparación, pero no sé de qué forma, porque como te digo, pues eso no es una entrevista fácil, y más cuando desconoces el idioma. qué pasó en esa entrevista, Frank. Entonces, yo llegué a la droguería y les dije, la señora me dijo, la señora, le estoy hablando de una señora que es la agente de la compañía, una agente especial en Colombia. Ella me llama y me dice, le van a hacer la entrevista a las 3:30 de la tarde, esté pendiente del teléfono. Entonces yo dije en la droguería, llegué y dije, por favor, a las 3:30 que nadie agarre el teléfono porque me van a hacer una entrevista En en inglés, inglés. me van a llamar de Miami. Y todo el mundo, Uy, uy. claro, ¿no? Pues entonces 3:30 exacto me llamaron de Miami y pues la entrevista comenzó muy, 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 muy tranquila porque eran preguntas muy sencillas. Su nombre, su edad, fecha de nacimiento, ciudad donde nació, algo muy simple. Después de esas preguntas sencillas, vinieron hubo un diálogo que pues yo la verdad ¿Me entendió? no entendí. Ah, Entonces hice lo que regularmente hacemos los latinos, ¿no? Contestar yes, 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 a todo. a todo. Ella diciéndole, vea, Eh, no le vamos a pagar. Yes. Y lo vamos a, yes. a lo mejor me Ah, dijeron, a lo mejor me dijo eso. quién sabe qué le habrán dicho y usted que decía El, todo? el caso entonces fue que la señora me dijo, ok, thank you, goodbye. Entonces, antes de que eso, como que yo sentí que ya me iba a colgar el teléfono, le dije, one moment, please. Así. Y entonces saqué la carta o el diálogo que yo había Preparado preparado como pues a la forma de que yo creí que estaba bien y me solté a decirle como estaba traducido en, a en- leer, en el a leerlo en el diccionario daban como una traducción y una forma de de pronunciación. pronunciar, sí. Entonces yo le pronuncié como decía allí y le dije, cuando ya terminé lo que quería decir, le dije, thank you, goodbye, y Taque, colgué el colgó. teléfono. Porque si ella le decía, entonces ya que me dijo esto, cuénteme. Y decía Sí, usted, no, sí, ya esto claro, no iba a no, no, entender nada. eso fue como una estrategia barata en el momento, ¿Qué pero decía esa carta? ¿Qué fue decía una esa carta, realidad. Frank? Bueno, yo lo que quería expresarle a la persona era que por favor me ayudara, que yo quería salir adelante y ayudar a mi familia. Bacán, qué bueno. Esa era la que yo quería expresar. No sé si lo hice bien o no. El caso es que me llamó la señora de Cali, la agente, me dijo, ¿qué hubo? ¿Ya lo llamaron? Yo le dije, sí, ya me llamaron. ¿Y cómo le fue en la entrevista? Yo le dije, yo no sé, dígame usted. Mm, Entonces me dijo, pues bueno, la señora me dijo que contestó unas preguntas bien, pero el resto que usted le dijo, pues no le entendió mucho.
pero yo le dije que si hubiera sido en mi caso, pues yo no había podido haberle dicho esas cosas en inglés de las que usted le dijo. Entonces, es como una Te forma de ayudó, ayuda. te dio un empujoncito ahí. Exacto. Y bueno, la historia fue que logré el contrato y salí hacia el exterior. Eh, Excelente. Vamos a empezar esa parte donde Frank comienza a viajar por el mundo, donde Frank tiene otras caídas, vuelve y se levanta, vuelve y se cae, vuelve y se levanta, y una trayectoria de los Estados Unidos, y luego llegando acá a Canadá, que nos va a contar de su historia de arepas el maná. Yo creo que es muy, muy, muy interesante, sí. Y no solo pues mi historia, ¿no? Porque pues cada uno vivimos una historia diferente. Cada uno tenemos unas experiencias interesantes. Y pues a mí me tocó contar la mía aquí en este programa interesante con David. Frank, te dan ese trabajo para ir a trabajar en los cruceros, Frank. Vas a salir del país, hermano. ¿Qué pasa con Frank ahí? Pues hermano, a ver qué te digo, me subo a un avión más perdido que quién sabe qué, asustado, desorientado. Entonces, bueno, ya, pero decidido, ¿no? Pero decidido a salir adelante, a buscar nuevos horizontes. No sabía qué me iba a encontrar del otro lado, pero bueno, sabía que iba a ser un comienzo no muy fácil, porque ya, a pesar de que pues ya había pasado por varios comienzos, uno más Uno más, pues. no importaba, ¿no? Llego a Miami, a un aeropuerto tan grande como el de Miami y bueno, no sabía ni para dónde agarrar. Menos mal venía un muchacho de Cali, un saludo para Giovanni Certucci allá en Fort Lauderdale. Él iba para el mismo barco, entonces me le pegué allí como, Sí, como bueno, de entre dos somos más, mejor es dicho. claro, yo me le pegué al hombre ahí con él con más experiencia que yo porque ya había navegado. Entonces con él logré hacer ese cruce, ¿no? Ahí medio me conocí con él y logré hacer ese cruce entre Cali, Miami, la isla de Freeport en las Bahamas. Allí estaba el barco, ¿no? Entonces, al entrar al barco, me recibió un señor de Tailandia, un tailandés, que era un jefe de los de ahí, y me dijo, entre inglés y español, me miró a la cara y me dijo, si yo no trabajas, casa, casa, casa. Ah, O sea que eso ni fue como bienvenido, una, ni hola, ni nada. Esa fue la bienvenida. esa fue la bienvenida. Ay, hermano. Entonces sabía que me estaba como enfrentando a un reto fuerte y la presión del inglés fue mucha también. ¿Qué pasa entonces ahí, hermano? Ahí, bueno, me dedico a aprender por mis medios en diccionarios, y yo hablaba solo y yo ¿Pero cuál fue escuchaba. tu primer trabajo ahí o qué es lo que Ah, hacías? bueno, O sea, llegaste ahí, ¿qué? no, sí, claro, yo, Lo yo, reciben con ese lindo recibimiento. sí, Y claro, yo después, ¿qué? vengo, ¿Este es su pieza? ¿Este es su cuarto? ¿Este es su uniforme? ¿O una reunión? ¿O una capacitación? ¿O sí, hacen una reunión y allí separan a todos por los grupos? trabajadores por grupos de 4. Entonces los llevan a uno a la cabina, una cabina de 4, el que le toque, ¿no? Y bueno, de ahí sale directamente al campo A trabajar. a trabajar directamente, pues entonces yo, como usted sabe, uno viene o todas las personas venimos de Colombia o del país que venga, cualquier latino. Entonces, al ser emigrante, uno trae una mentalidad, ¿no? Pero esa mentalidad es como, yo era vendedor en Colombia, de pronto voy a tener un trabajo similar o un trabajo X parecido, pero uno se encuentra con una realidad que le toca hacer lo que lo pongan a hacer, ¿no? ¿Qué te tocaba hacer ahí, Frank? Allí me tocaba, así llegué yo como cleaner, yo llegué, mi primer trabajo en el barco fue de limpieza. Entonces fue complicado adaptarme a ese trabajo, pero usted sabe que los colombianos somos,
y el latino en general es muy echado para adelante. Y bueno, me tocó, el trabajo no fue fácil, me tocó limpiar baños 2 meses de seguido. O Pues sea, pucha. eran unas estaciones larguísimas donde entré y limpié baños, entré y limpié baños. Entonces fue la adaptación a ese sistema fue un poquito fuerte. Y a todo, o sea, a vivir en un cuartico, lo que fuera ya de un barco, a trabajar todo el día, a limpiar baños, a estar por fuera. Sí, el tema de ser un crew member o un empleado de un barco, em, en este caso un cleaner, un limpiador, pues es un puesto que es un puesto que es honora, o sea, es un trabajo honrado, pero es un trabajo muy complicado, muy difícil. Y es uno de los trabajos más bajos que hay en un barco, ¿no? ¿Qué pasa durante ese proceso? ¿Cuánto tiempo te quedas de cleaner o qué es lo que pasa en el barco? Es un proceso de 14 meses. Ese fue mi primer contrato en el barco. Fueron 14 meses donde inicialmente fuimos a Suramérica. Eso se trabaja por temporadas. La temporada de Suramérica se termina y entonces viajamos a Europa. Y en ese proceso pasan muchísimas cosas y muchísimos detalles que pues de pronto detalle por detalle no podemos llegar hasta allá. Pero pasan cosas como convertirme en vendedor dentro del barco, ¿no? Ok. Me llamaban la 14. Te Era un- volvés otra, te llega otra vez la vena de vendedor allá en el barco. Sí, claro, O sea, tú siempre superándote de alguna manera, o sea, sí, hago aseo, pero me pongo de vendedor, hago aseo, pero siempre tratando como de superarte. sí, claro, hago aseo y, por ejemplo, busco las tiendas que hay dentro del barco, ¿no? Como tal. Por ejemplo, la tienda de regalos, los gift shop. Yo llegaba allí y limpiaba sin cobrar. Yo buscaba la fotografía y limpiaba sin cobrar. ¿Cuál es la idea? Pero la idea, sí, la idea mía era ir buscando un nuevo horizonte dentro de ese Hacerte misma, conocer, exacto, ya, ya. dentro de esa misma ciudad pequeña, ¿no? Hacerme conocer de la gente y más que todo buscar contactos. Entonces, dentro de ese proceso de limpieza aquí y allá, el que más me gustó fue la fotografía. Entonces me dediqué solamente ahí en ese lugar y ayudaba mucho. Empecé a aprender cómo, en ese tiempo eran los rollos, ¿no? Sí, sí, Esos para rollos, revelar los a rollos y revelar todo los eso. rollos y eso, entonces eso eran cajadísimas y empecé a colaborarle al hombre, a ayudarle, y yo era el que le ayudaba a sacar los rollos los negativos de ese rollo, y a él solamente los printeaba, los imprimía. Entonces eso me abrió una puerta dentro de ese mismo lugar ¿Como y segundo trabajo o como trabajo principal? como trabajo principal, pero después de que terminara mi primer contrato, Ah, ok. ¿ok? Entonces, anécdotas así bonitas, por ejemplo, la primera vez que llegamos a Francia, llegamos a un puerto que se llama Villafrance, cerca a Mónaco y Montecarlo, y allí salí a la ciudad y en una tienda encontré botellas de agua, por ejemplo, porque el agua es oro en el barco, no hay agua potable. Entonces, la vi muy, muy, muy barata, estaba muy barata, como a 50 centavos de dólar. Y en el barco se vendía a 3.50. Entonces yo decidí conseguirme una bolsa o la chuspa que llama una bolsa de basura de esas negras grandotas y eso lo llené de agua. Y me fui desde el centro de la ciudad, era unas escalas así de bajada y allá al fondo se veía el barco. Y yo con esa bolsa aquí al hombro, así como cargando Un bulto de un papas bulto o lo de que, sí, papa o sí, de sí. plátanos allá en la finca, ¿me entiendes? Entonces hubo un tiempo que tuve que descansar y me senté en la escala y yo miraba hacia allá y yo decía, wow, no dejé no perdí mi identidad como tal, digámoslo de esa forma.
O sea, Te transportó me ese momento. transporté de regreso y yo dije: soy un campesino que he pasado por una cantidad de situaciones, que me han caído una cantidad de estrellas encima, pero estoy en Francia, por ejemplo, Sí, sí, es verdad. ¿entiendes? Entonces, no lo decía como con orgullo, sino como que yo decía, Marica, sí se puede. ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, llegué con esa bolsa llena de aguas al barco y me encontré con un oficial, por ejemplo, en la puerta del barco. Y me dijo: "¿Qué llevas ahí que está tan pesado?". Yo ya palabreaba, ¿no? Yo ya hablaba, Un ya poquito me de inglés. defendía un poco de inglés. Entonces, un oficial holandés, no era mala gente el hombre, le dije: "No, pues, yo compré agua porque aquí en el barco, pues, es cara y yo, pues, consumo también agua". Me dijo: "¿Pero todo Todo eso se eso. lo consume?". Entonces le dije yo: "Sí, yo consumo bastante". Y me dice: "¿A cómo?". Le dije yo: "A 3.50". En esa entrada yo llevaba 2 cajas de agua llenas, allí en esa bolsa. En solamente la entrada le vendí una caja de agua a ese oficial, Vea. porque el agua en los en el restaurante de oficiales era a $5 en ese tiempo, o sea, eso Entonces, era un poco de palmar, 3 en plata. cuenta de una, me ahorro unos 50 y usted a 50 entonces me gané $3. Sí, claro, o sea, eso era un negocio que se movía bastante dinero. Qué bueno, hermano. ¿Qué más pasa ahí con lo de la fotografía? Lo de la fotografía fue muy interesante porque, el jefe de la fotografía vio, pues, mis ganas de aprender y de salir adelante, y, pues, yo me ofrecí a ayudar como fuera sin nada a cambio. Antes de yo irme a vacaciones a los 14 meses, el hombre me dijo: "El próximo contrato que vienes de fotógrafo". Entonces, eso fue una alegría para mí. Eso Claro. fue un nuevo comienzo, pero fue un buen nuevo comienzo. ¿Y qué ventajas traía eso? O sea, ya como fotógrafo más pues no respetado, pero ya como No, como mucho fotógrafo. mejor con los clientes, más de pronto una propina, de pronto, o sea, ya sin uniforme, sino mejor vestido, me imagino yo. ¿Cómo era la cosa? Sí, sí, claro. En el barco hay varias categorías de empleados. Están unos que se llaman los del galley, que son los de la cocina. Está el crew member, que son los de limpieza, los de las cabinas, y está el staff. Y luego del staff ya siguen los oficiales. Entonces, yo pasaba de ser crew member a staff. Qué Entonces bien. ya el staff camina por la área de los pasajeros, come en los restaurantes de los pasajeros, puede ir a las discotecas y toda esa cuestión, los bares, todo, puede visitar todos los sitios públicos, le llaman allí. ¿Y Frank en esa época estaba recuperándose un poquitico del alcohol o todavía estaba mal con el alcohol? Yo seguía mal, sí, Seguía yo mal. seguí como arrastrando esa parte del alcoholismo en ese tiempo, y aparte de eso, que como ya podía visitar las discotecas, entonces yo creo que se Se intensificó intensificó. mucho más esa parte de la parte negativa, digámoslo así. Yo lo que me has contado en una oportunidad hace mucho tiempo donde me has contado que el barco te trajo muchas cosas bonitas, pero también te había traído muchas dificultades y muchos obstáculos. Y uno de esos fue que empezaste a apostar en los casinos. Sí, hermano, fue una situación complicada porque es una vida como una atracción, ¿entiendes? Te atrae. Y te pegas y te quedas ahí, y eso es muy difícil. Es complicado salir de ahí porque entre más pierdes, quieres regresar a recuperar supuestamente, pero ahí es donde vuelves y caes de nuevo en perder y perder dinero. Entonces sí arrastré esa adicción. Anduve por todos esos casinos en Aruba, en las Bahamas. O sea, que ahí en ese aspecto del barco, pues Fue negativo, digámoslo así. sí, Sí, porque, por ejemplo, el casino, por ejemplo, Mónaco Monte Carlo, que es uno de los casinos más famosos del mundo, pues no es que uno tenía muchísima plata para ir a pero jugar, te ibas para allá a pero perder. lo poco que tenía se iba uno a perderlo, porque pues prácticamente
se acostumbra uno a perder dinero, ¿sabes? O sea, es algo que te cauteriza la mente y sabes que vas a perder, pero aún así llegas a dejar el dinero allí. O sea, finalmente, con el tema del bote, ¿qué? No pasó nada. ¿Cuándo terminaste? ¿Cuánto duraste en ese trabajo? En ese trabajo duré aproximadamente 4 años. ¿Qué dejó ese trabajo? Ese trabajo me dejó experiencias, me dejó eh, conocimiento, conocimiento cultural, conocí muchas culturas. Pude andar por muchos países, estuve en muchos países, estuve en el Caribe, pero sí fueron muchas culturas que cambiaron mucho esa parte más que todo el conocimiento. Ey, Fran, pero muy tremendo. De ese pueblito, de esa vereda de donde estabas, de niño, echando pata, caminando 3 horas y todo eso, bueno, de alguna manera también trabajando duro y dándole al trabajo fuerte, pero bonita la experiencia de conocer todas esas ciudades, todos esos países y decir, bueno, un montañerito de no sé Mm, dónde y ahorita ujú. pues estoy por acá en todo esto que no, de pronto no te imaginabas. Cuando eras niño, quizás nunca llegaste a imaginarte en tu vida montándote en un avión, porque me imagino que pues si con dificultad a veces, como lo hablamos en el capítulo anterior, había para un pan y una guapanela, ahora uno pensar de que se iba a recorrer ciudades y países del mundo entero. Sí, sí, claro, no estaba dentro de los planes, em, pero hubo una ocasión en que yo veía en las películas de Miami, donde salían los jamaiquinos con trencita y eso, y escuchando reggaetón en esos carros. Y yo dije: "¿Qué se sentirá estar en una autopista de esas, pues, así bien Grandísimo. bacano y con el equipo de sonido del carro sonando reggaetón bien duro?", por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero nunca estuvo dentro de mis planes, pues, sí, sí, nunca estuvo dentro de mis planes salir a conocer nuevos países y lugares tan bonitos como, pues, gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer. ¿Qué pasó con tu novia en esa época? Esa novia ¿Terminaste con ella? ¿Siguió? ¿Seguían hablando? no, 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 yo seguí Okey. con ella, era un poquito complicado la comunicación, pero seguimos hablando, hasta el punto de que hubo oportunidad de que fuera al barco a hacer un crucero. Oh, qué bien. De ahí salieron una cantidad de planes a futuro, como fue el casarnos y eso. Oh, Entonces qué lindo. fue bonito, fue una parte muy positiva, muy, muy, muy bonita también. ¿Cuándo dijiste ya? No más el barco ya es una etapa que quemé en mi vida. ¿Qué llega nuevo para Frank en esa nueva etapa? Bueno, eso sucedió en el 2000, después del milenio, ¿no? Después de que cambió el milenio, Que se iba a acabar el que mundo y se los iba. computadores iban a enloquecer y no sé qué. 1900, a los jóvenes no van a entender esto. Nosotros de esta edad entendemos que el Sí, sí, 1999, 31 de diciembre a las 11:59 de la noche, se iba a acabar ya, todo, hasta mejor ahí dicho, llegábamos. al que lo cogió, Ya pero está. ya está. Sí, Ah, sí. eso fue muy tremendo. Nosotros cruzamos el canal de Panamá, perdón, cruzamos el canal de Panamá ese día, ese mismo día, ese 31 de diciembre, y estuvimos en Colón, una ciudad ahí, un pueblo pequeño ahí cerca al canal que se llama Colón en Panamá. En ese año, en ese 2000 fue mi último contrato. ¿Por qué decidí bajarme? Bueno, porque me casé. Ah, qué bien. Me casé con la novia, con esa mujer hermosa que Dios me permitió conocer. Entonces me casé con ella y decidí bajarme del barco. Aún así iba a continuar en esa compañía porque había un barco que trabajaba dentro de Estados Unidos. Entonces pedí traslado para ese barco y iba a trabajar ahí dentro de Estados Unidos y entonces había un plan allí como de estabilidad, más que todo en New York. Oh, qué bien. ¿Qué pasa ahí? Mm, ¿Te, te vas para el barco a trabajar en Nueva York o te vas o te quedas en sí, sí, Miami? entonces nos casamos, ¿no? Nos casamos y decidimos viajar. Primero yo
viajaba al barco y a los 2 meses llegaba ella a New York. En ese tiempo yo conseguiría, pues, un lugar para vivir y eso. Y la base del barco al que yo iba a trabajar era a New York, o sea que cada 8 días llegábamos sábado y domingo a New York y salíamos lunes. Ah, qué bien. Llegué a Miami a recibir, pues, los implementos de trabajo, la cámara, uniformes. Y en ese momento que yo llegaba allí a la oficina a recibir mi dotación de trabajo, llegaba al que yo iba a reemplazar en ese barco en New York a entregar sus implementos de trabajo. Entonces nos conocíamos ya y nos hablamos y charlamos y me dijo, ¿para dónde vas? Le dije, voy hacia New York. Me dijo, vengo de allá, no duré sino 3 meses, no hay forma de conseguir dinero ahí, está muy malo el trabajo. Entonces me explicó la situación en la que estaba la compañía ahí en ese momento. Te llegó un pequeño angelito ahí como Sí, antes de que vayas para Nueva York y vuelve y se caiga. entonces ahí decidí parar ese proyecto, porque no estaba decidido a ir a perder dinero, a perder tiempo. Ya tenía una esposa que tenía que ver por ella y bueno, decidí llamar a unos amigos de ahí de Miami, perdón, en Fort Lauderdale y me quedé en Fort Lauderdale. Y viene tu esposa, viene a vivirse contigo. Sí, claro, a los 2 meses, como quedamos, como habíamos acordado, yo la llamé, le dije: "No, ya llega aquí a Miami, yo te recojo", y ya había tenido lugar, ya había encontrado lugar en Fort Lauderdale para poder establecernos los 2. Frank, ahora cuéntame, durante esa etapa en los Estados Unidos, rápidamente, alguna anécdota o algunos trabajos que has tenido antes de que arrancaras con este emprendimiento de Arepas El Maná y cuéntanos cómo arranca Arepas El Maná. En Estados Unidos tardamos un poco para empezar el proyecto de arepas como tal, no de Arepas El Maná, sino el proyecto de arepas, haciendo una cantidad de cosas que uno llega a hacer, ¿no? Haciendo chorizos, tamales, mi esposa hacía todas esas cosas. Y un día dijimos, ¿por qué no ensayemos a hacer algo y venderlo continuamente? Entonces empezamos como con esa idea y dijimos, ¿pero qué? Y ahí se quedó la charla. Yo trabajaba en una compañía, en un edificio ahí en Estados Unidos, ahí en Fort Lauderdale, y yo continué, yo casi los 8 años que estuvimos viviendo en Estados Unidos, solo tuve ese trabajo. Algo más que se hacía por ahí de vez en cuando como limpieza y eso, pero tenía un trabajo estable, aparte tenía así como te digo, algo extra. El proyecto de las arepas empieza cuando en el barrio donde vivíamos, que era un barrio de mobile homes ahí en Fort Lauderdale, llegaba una persona a tomar los pedidos a las casas, porque éramos una comunidad grande de colombianos. Entonces ellos llevaban por cantidades. Llegaban, tomaban los pedidos de todas las casas y llevaban el producto. Pero en esa semana yo como que comí más arepas de lo usual y se me terminaron las arepas. O sea, ellos llevaban 40, 50, 60 paquetes, repartían y ya no volvían sino hasta el próximo pedido de 40 o 50 Y solo paquetes. vendían arepas o vendían otros No, productos. solo vendían arepas. Ok. Entonces a mí se me acabaron las arepas antes de que ellos volvieran a hacer el pedido, a tomar los pedidos. Y los llamé. Entonces le dije, vea, ¿por qué no me hace el favor y me trae 2 paquetes de arepas mientras regresan a tomar los pedidos de nuevo? Porque se me acabaron. Entonces me dijeron, no, no podemos ir a entregar tan poquitas arepas. Yo le dije, ok, muchas gracias. Entonces ahí comenzó la conversación entre mi esposa y yo. ¿Qué tal si nos ponemos a hacer arepas y le entregamos a aquellas personas que necesitan 1 o 2 paquetes y no importa, que no nos pidan mucho, vamos y los entregamos? Viste una opción de negocio, una oportunidad de negocio ahí como tal. Sí, claro, ahí se vio la oportunidad. Entonces, lo hicimos eso. Conseguimos una olla pequeña y bueno, nos organizamos de la mejor forma posible y nos salieron dentro del maíz que hicimos, nos salieron 13 paquetes de arepas. Esos 13 paquetes de arepas los regalamos. A la misma comunidad. Sí, claro, a la misma comunidad como para mostrar el producto. La prueba, la prueba. Exacto, la prueba. Entonces,
al siguiente día hicimos la olla llena de maíz y eso, y nos salieron cierta cantidad, y yo le dije a mi esposa: "Salieron muchos paquetes, ¿cuándo iremos a terminar de vender esto?". Entonces me dijo: "No", ella me dijo: "No, no creo que sean muchos", y yo veía muchos. Pero vos con esa espíritu de vendedor, ¿qué? No, fíjate que como que vi muchos paquetes de arepas para vender, ¿me entendés? Y aún así que tenía eso sí lo reconozco en ese momento, pero mi esposa tenía sí dio ese positivismo y eso. El caso es que en una semana vendimos esas arepas y así comenzó el proyecto de hacer arepas como tal. Entonces, ves oportunidad con el tema de las arepas, te quedas 8 años en los Estados Unidos y ¿cuándo decides venirte a Canadá? Bueno, déjame contarte esta partecita que me parece importante en Estados Unidos, donde teníamos una vida, pues, supuestamente organizada, no nos faltaba nada, estábamos súper bien, teníamos lo necesario. Pero en ese momento entendimos la parte que, por ejemplo, los amigos de uno, los familiares de uno allá no entienden. Piensan que el estar en el exterior es símbolo de riqueza y de abundancia y de muchísima plata. Entonces, ahí en esa parte, en ese comienzo, pues como que aterrizamos, ¿no? No, no, no es lo que uno piensa ya. No nos sobra muchísimo dinero. Igual pues Se tenemos, trabaja duro, exacto, se vive se vive bien, se bien, trabaja duro, se vive exacto. bien. Con muchas amistades y arrastrando pues mi situación de adicción, tenía muchos amigos y a la vez no tenía ninguno, ¿sí? Entonces ahí en Estados Unidos me llegó un punto muy complicado de mi vida, que fue una depresión muy fuerte, ¿sí me entiendes? Ujú. Entonces yo aprendí muchas cosas, entendí esa situación por la que pasa, por ejemplo, una persona depresiva. Y allí tuve la oportunidad de todo lo que rechacé, esa parte espiritual, esa parte necesaria en la vida del ser humano, la, la había rechazado toda mi vida, que me tocó en ese punto buscar de esa parte espiritual, ¿no? O sea, que Mm, has llegado, de alguna manera has tocado mm, otro tipo de fondo. Eso es correcto. Habías tocado otro tipo de fondo donde ya le llega, después de tantas estrellas caídas a Frankie, de tanto levantarse, de tanto Me levantarse, cayó un meteorito todavía encima. como que, bueno, muchachos, usted no ha aprendido de esto, no ha aprendido de aquello, sigue todavía, ha sido un luchador, ha sido un guerrero, pero Claro. todavía necesito que se me acomode con Mm. el tema de los vicios, con el tema del alcohol. O sea, te estaba ajustando, te estaba Sí, ajustando. eran piezas que se estaban moviendo y entonces esa última pieza fue algo muy fuerte, que es una depresión. Entonces volteé a mirar a todo lado y mis amigos, claro, tenía muchos amigos para beber y para salir. Y cuando volteé a mirar hacia un lado y hacia otro, la única que vi fue a mi esposa, la que menos, la que menos atendía cuando estaba con mis amigos. Así es, ¿Sí me hermano. entiendes? La que ha estado contigo en las En buenas, las en las buenas y en malas, las en todo malas y en momento. todas, sí. Entonces habían situaciones que ella también tenía personales que yo desconocía, ¿sí? Entonces, bueno, me llegó el momento y resulta que fue un cambio espectacular en mi vida, ¿entiendes? No quiero de pronto cansarlo o cansar a la audiencia porque de eso no se trata, pero sí es una experiencia muy interesante en todo ese recorrido que hemos traído hasta acá, que es la parte espiritual que nunca quise aceptar y nunca quise como vivir, ¿sí me Y entiendes? recibir. Y recibir. Entonces llegó el momento de hacerlo y pues bueno, por la voluntad de ese creador divino, pues aquí estoy contando el cuento, estoy aquí en este programa contando estas experiencias, porque allí fue un cambio positivo en mi vida. Y eso se dio allá en los Estados Unidos. Eso se dio en los Estados Unidos y fue el punto tope, el punto final a ese recorrido tan, entre comillas, digámoslo, tan catastrófico que tuve y arrastré en toda mi vida, que fue esa parte del alcoholismo. Frank, durante esa etapa de, digámoslo, de autodescubrimiento, tú podrías decir que de alguna manera perdonaste muchas cosas de tu vida a nivel interior, a nivel personal,
y diste ese cambio como tal. Se dio ese cambio como tal. Es un poco más profundo ahorita, ahora, en este punto, o sea, hoy día, lo ve me doy cuenta de que es un cambio más profundo, más sincero, pero en ese tiempo hubo un cambio muy importante, donde pude perdonar, donde pude abrazar a los enemigos, donde pude mirar, o sea, vi la vida con otra perspectiva diferente. Y lo más interesante fue que, y sorprendente fue que yo no necesité de terapias de psicólogos ni de ah, alcohólicos anónimos, no porque sea malo, sino porque yo personalmente no necesité de ese proceso. Fue un cambio radical de la noche a la mañana que hasta ahora, gracias a Dios, se dio. Y cambiaron las Y cosas, cambiaron las cosas para bien, claro que sí. positivas. Positivas, positivas. Pasó el tiempo, la aplicación de la residencia no se concretó en los Estados Unidos. Tuvimos 2 hermosas niñas, preciosas mujeres, em, y bueno, cosechamos muchos, eh, éxitos de esos propósitos que nos trazamos. Qué bueno. Y me imagino que también allá en los Estados Unidos habrán muchas historias y tendríamos que hacer de Sí, claro, 3, sí, sí. 4, 5 capítulos Sí, con sí, tu son historia, muchas, claro que porque sí. a mí me acuerdo que pues no vamos a redundar en ese tema, pero hubo situaciones de tu vida en los Estados Unidos difíciles con otros, con inmigración, hubo trabajos complicados, hubo momentos, situaciones pues Tensas, que sí. tensas, que hubo momentos difíciles, tensas, pero vos siempre te levantabas y te levantabas y te levantabas y te levantabas. Mira que es muy interesante que recalques eso porque hasta el día donde me casé, me caía y me levantaba solo. Después de que me casé, pues, esa levantada era como más Apoyada, apoyada, ¿sí me entiende? alguien Porque para darte la mano, ¿no? porque gracias a Dios esta mujer es una excelente mujer, Qué bonito, sí. hermano. Entonces, bueno, nada, decidimos salir hacia Canadá. Porque no se dio no se No se dio dieron los no se papeles, dieron los no se dio documentos en nada En allá, Canadá, y entonces dijimos: "¿Qué hacemos? para arriba, ¿Para arriba o para Colombia? Vamos a conocer otro país, si no nos aceptan allá, pues, vamos para para abajo. Colombia". Y tomamos la decisión y agarramos camino para acá. Yo creo que ese cambio de Estados Unidos para venirse para Canadá, yo creo que el momento de Dios es perfecto, hermano. El momento de la vida es perfecto Ujú. porque ya ese Frank había, digamos que durante Madurar. todo ese proceso, exacto, durante todo ese proceso ya había madurado, ya había crecido, ya tenía una familia, ya había logrado muchas, muchas cosas y finalmente entonces llegas a Canadá, ¿no? Sí, sí, claro, fue una aventura completa. Fue una aventura completa porque veníamos a un lugar donde se utilizaba la calefacción, pero allá utilizábamos el aire acondicionado todo el tiempo. Sí, sí. Entonces, el cambio y eso fue eso fue una aventura, eso fue una aventura porque El tema del clima, el el tema tema del de... clima, claro, porque veníamos en el carro y entonces el carro se opacó completamente. Puta, ¿qué pasó? Entonces, claro, entonces yo lo que hacía era que le hacía una bolita al vidrio al vidrio ahí la parte de adelante del carro, el parabrisas. Entonces parecía el pingüino ese de Madagascar mirando por ¿En qué esa temporada llegaste? en invierno. Ah, no. Entonces mi esposa me decía: "Pero Frank, los otros carros todos van con los vidrios claritos y Y nosotros usted no con vemos, ese coso allá. nosotros no vemos". Entonces pues, yo no sé qué pasa. Entonces bajábamos las ventanas del carro, entonces entraba aire fresco, frío, fresco no frío, y se desempañaba el carro, entonces otra vez para arriba. Y eso fue un proceso terrible. No, me imagino. Y uno, por ejemplo, en países o ciudades como Medellín, yo pues, no un carro, no, pues, baja los vidrios o sube los vidrios, pues, Ujú. de pronto aire acondicionado.
pero no que desempañante, Ujú. que calentador de sillas, que calentador de, o sea, porque Sí, acá el sí, frío, todo, hermano, sí. es muy tremendo, o sea, es otro nivel. Yo Claro, venía de Estados Unidos, de la Florida, donde no es ni 5 de parecido el invierno a lo que se vive acá es en Canadá, es otro nivel. sí, sí, eso es verdad. Entonces, allá hicimos organizar el carro, pues, supuestamente acondicionarlo. El motorcito del parabrisas que lanzaba el agua no servía. Y eso fue a última hora que lo descubrió el mecánico. Dile: "No, no necesito agua. Si neva, pues, el parabrisas me va a limpiar la nieve", por Frank, ejemplo. vamos ahorita a hablar en estos momentos entonces de llegas a Canadá, te estabilizas en Canadá, logras tener tu residencia, Ujú. todos tus documentos y te vienes con ese proyecto como tal de arepas del Maná y empiezas tu fábrica de arepas y cómo evoluciona el arepas el Maná rápidamente acá en Canadá. Pues, Arepas El Maná, comienza así como vos decís, pues, ya la idea venía, ya traíamos la idea y llegamos acá, nos recibió unos amigos muy, muy queridos, que es Andrea y Fernando, un saludo para ellos, y nos ubicamos en 3 meses. A los 3 meses empezamos a hacer pruebas, empezamos a hacer arepas y empezamos a venderle a las amistades aquí y allá. Hubo un suceso, pues, muy, muy desagradable que pasó ahí, pero eso fue desconocimiento de la ley, por decirlo así. Y llega el punto donde tenemos que o conseguimos un local o dejamos de hacer arepas. Entonces, ese suceso fue un empujón que nos dieron. Gracias a ese suceso empezó empezamos a hacer arepas, comercialmente, por decirlo Comercialmente, así, ya sé, comercialmente. comercialmente tener una fábrica de arepas, Eso es una correcto, distribución de eso arepas, es correcto. Entonces, tener pero todo legalizado. no teníamos nombre. Entonces empezamos a buscar nombre con la familia y aquí y allá, y no se daba. Entonces nos tocó regresarnos un poquito a Estados Unidos, donde hubo un huracán en el 2005, 2006 creo, que se llamó el huracán Katrina, donde nosotros ya estábamos haciendo arepas allí en la casa y ese huracán nos hizo salir porque vivíamos en un mobile home y se fue la luz en toda parte, menos en la cuadra donde nosotros vivíamos. Wow, increíble. Entonces teníamos dos congeladores grandes llenos de arepa y no se nos dañaron porque teníamos electricidad. Al regresar otra vez a casa que nos dejaron entrar, nos dimos cuenta que ni agua ni comida había a la mano, no se podía comprar, ya estaba todo, todas las tiendas estaban desocupadas. Y duró mucho el proceso de limpieza Restablecer y todo. restauración de todo. Entonces teníamos, teníamos una cantidad de latinos en el barrio que estaban necesitando comida y nosotros teníamos dos congeladores llenos de arepa y teníamos electricidad y ellos no tenían. Entonces empezamos a cocinar, a asar arepas en la casa. Entonces esas arepas empezamos a dárselas a nuestros vecinos, por ejemplo. Gratis. Sí, gratis, gratis, porque pues no era un momento Sí, 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 de vender de arepas. vender arepas porque era un momento crítico. Sí, Entonces cocinábamos arepas y les dábamos arepas y eso sirvió de alimento por algunos días. qué bueno, hermano, qué bonito. Entonces ese suceso nos llevó a un pasaje que aquí les voy a mencionar el libro que se llama la Biblia, donde un señor llamado Moisés le tocó sacar un pueblo, una gente por el desierto y dicen que no tenían que comer, pero que el creador Dios hizo llover maná del cielo. Entonces yo busqué esa palabra maná, cuál era el significado. Y resulta que el significado de maná es un pan blanco, Okey, una arepa. una arepa blanca. Entonces de allí nació Arepas el Maná. Ah, qué bonito, Frank. De ese proceso nació Arepas el Maná. Y entonces nos dedicamos al emprendimiento como tal y pues dimos con la bendición de tener clientes como los que tenemos ahora, ¿sí me entiende? Sí, Familia, Fine Foods y Rincón muchas, Paisa, y muchas, muchas tiendas muchas tiendas latinas que las latinas que nos están apoyando y que pues han sido parte del proceso de Arepas El Maná.
Fran, gracias por contarnos esa historia, gracias por llegar a este punto, a este momento de tu emprendimiento. Sigues siendo un luchador, sigues siendo un vendedor, sigues siendo un berraco, pero más importante que ser un vendedor, un luchador y un berraco y levantarse de cada caída, creo que es un Fran que con toda esa trayectoria, con todas esas dificultades que ha vivido y que le tocó pasar, con tantos, digámoslo, traumas, con tantos resentimientos, estás acá, estás trabajando, tenés una familia hermosa, tenés un negocio muy, muy espectacular y como lo menciono, haces felices a muchos colombianos y a muchos latinos con tus arepas. Y nada, Frank, yo siempre termino mi entrevista preguntándole a la persona que estoy entrevistando que nos dé ese significado de marica si se puede, basado en tu experiencia, basado en ese Frank. Yo pienso que el hecho de estar aquí soy un bendecido, un afortunado, primeramente, ¿no? En los procesos hay muchas caídas, como venimos hablando y como venimos compartiendo. Como le digo nuevamente, lo que compartimos no es para dar o para influenciar o para dar pesar, simplemente es Para para poder. desarrollar el nombre del proyecto que estás haciendo, Mm. ¿sí? Para dar a entender o dejarle saber a las personas de que no importa todas las caídas que uno tenga, importa cuántas veces de esas caídas te paras y sigues adelante. No importa los rechazos que vengan, no importa los no, no necesito, no, no quiero. Si uno no quiere, el porcentaje es entre 10 1. Entonces, no interesa, entre más no te digan, es una experiencia más a salir adelante, Para buscar ese sí. para buscar ese sí dentro de esos que te están esperando. No, no esperemos que la sociedad nos solucione los inconvenientes. No esperemos que el gobierno nos solucione los inconvenientes. Busquemos la solución nosotros mismos, porque todos tenemos capacidad de salir adelante. Si nos caemos, nos levantamos, miramos hacia adelante y decimos, Marica, sí se puede. quiero aprovechar este medio, este programa de mi amigo David para enviarle un saludo muy especial a Gloria Inés Ortiz, Marta Lucía Ortiz y a sus hijos, sus hijas, sus familias, ¿no? A todas esas personas, a todas esas familias en Circasia, en Pereira, en Cali, en Estados Unidos y aún aquellos que nos ayudaron tanto aquí en Canadá. Todos ocupan un lugar muy especial en mi corazón, en mi vida. Son parte de mi historia. Quiero también saludar a la familia de mi esposa. Todos ellos quiero saludarlos y darles las gracias. Quiero darle las gracias a mis hijas y a mi amada esposa. Son tres hermosas mujeres que Dios me ha permitido tener y muchas gracias para todo. Muchas gracias, David. Gracias, hermano. Qué bueno, qué bueno.